Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su asignatura de física. Hoy vamos a tener un repaso de la unidad correspondiente a la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? En esta primera unidad nosotros vamos a ver o hemos visto, porque ya lo hemos visto, los siguientes puntos en el sílabo, todo correspondiente a lo que es la primera ley de Newton. Vimos qué son sistemas termodinámicos, las clases de sistemas termodinámicos que pueden ser abiertos, cerrados y existen aislados también. Leyes de los gases, trabajo termodinámico, los procesos termodinámicos, la primera ley de la termodinámica y la energía interna. ¿Sí? El resultado de aprendizaje o el objetivo de esta unidad era aplicar la teoría, principios, leyes y conceptos de la primera ley de la termodinámica en la resolución de problemas. Entonces, básicamente lo que buscábamos era comprender la primera ley de la termodinámica. Voy a quitar la cámara para que se vea mejor la pantalla. Entonces, nosotros lo que buscamos es entender la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuándo lo debemos aplicar? ¿Cómo son los sistemas donde se puede aplicar la primera ley de la termodinámica? Etcétera. Entonces, en este repaso vamos a ver brevemente lo que ya hemos visto en la unidad, pero para que reforzar sus conocimientos. Entonces, los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es un sistema el cual está sometido a cambios de energía, hay energías térmicas asociadas y eso produce que haya un cambio en el estado del sistema. Y entonces los sistemas termodinámicos lo podemos clasificar en tres tipos: sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y todos los sistemas están en algún espacio donde lo que está fuera del sistema es lo que conocemos como alrededor del sistema o el entorno del sistema. Ahora, ¿qué es un sistema abierto? Los sistemas abiertos son aquellos sistemas donde la frontera entre el sistema y sus alrededores, o el sistema y su entorno, es, como su nombre lo indica, abierta. ¿Qué quiere decir que sea abierta? Que puede intercambiar energía y puede también intercambiar materia, masa, ¿sí? Es decir, puede entrar energía en forma de calor al sistema o, o en forma de trabajo, puede entrar energía al sistema y también puede salir energía del sistema. Pero además puede entrar masa al sistema y también puede salir masa del sistema. ¿Sí? Entonces, un sistema abierto es simplemente un sistema cuya frontera no es bloqueada con su alrededor y puede intercambiar sea energía y o materia, porque pueden intercambiar las dos al mismo tiempo o una de las dos. Entonces, muchos ejemplos tenemos de sistemas abiertos. Dos ejemplitos básicos, por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema abierto, necesita energía para poder moverse y realizar todas las funciones del organismo, ¿sí? Y para obtener esta energía tenemos que suministrársela a través de los alimentos. ¿Qué pasa? Esta cantidad de materia de alimento que está acá, nosotros tenemos que ingerirla y cuando llega a nuestro organismo se transforma en energía, que es la que permite que nosotros podamos realizar todas las funciones que tengamos. Entonces, un sistema abierto tiene intercambio de materia y de energía. Por ejemplo, cuando nosotros corremos, gastamos energía y sudamos. Cuando sudamos, nosotros estamos perdiendo masa de nuestro organismo. Otro ejemplo, una olla de agua hirviendo destapada, ¿sí? Esta olla de agua hirviendo, si nosotros vemos, estas llamas que están acá suministran calor que se va a transferir al agua
¿sí? Entonces hay calor que ingresa, ¿sí? Y cuando el agua llega a su punto de evaporación, comienza a evaporarse. Hay materia que sale, ¿sí? Entonces, aquí vemos donde hay transferencias de energía desde el entorno hacia el sistema y hay transferencia de masa desde el sistema hacia el entorno. Otro ejemplo básico, sencillo, un motor a combustión. Ya luego en la segunda parte de la materia vamos a ver lo que son los motores a combustión, pero básicamente para que este motor pueda funcionar, para que los pistones acá se muevan hacia arriba y hacia abajo y muevan el árbol de leva y se genere todo el movimiento, necesita que haya un combustible que puede ser gasolina, gasoil o cualquier combustible de acuerdo a cómo esté diseñado el sistema. Entonces, el motor. Entonces, el combustible ingresa, ¿sí? Cuando se combustiona con la chispa generada acá dentro del motor, va a haber una explosión. Esa explosión va a generar una cierta energía, ¿sí? Energía térmica que va a producir un trabajo acá para mover los pistones y hacer que se mueva todo el sistema. Entonces, hay energía que está ingresando, ¿sí? Es decir, hay masa que ingresa, materia que ingresa al sistema y que luego sale a través de alguna forma de energía. Ahora, esos son sistemas abiertos, ¿sí? Y como esos sistemas pueden haber muchos otros sistemas más. Ahora tenemos también lo que son los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados se diferencian de los sistemas abiertos simplemente que no tienen intercambio de materia, ¿sí? Es decir, nada de materia sale, nada de materia entra, pero la energía sí puede entrar y sí puede salir, ¿sí? En un sistema cerrado, no es que no pueda haber intercambio de energía, no, la energía puede seguir intercambiándose. Calor puede entrar, calor puede salir. Lo único que no se va a intercambiar es materia, ¿sí? La cantidad de materia que tengo al inicio es la misma que tengo al final y es la misma que tengo en cualquier intervalo de tiempo que yo mida la masa en el sistema, la materia en el sistema, ¿sí? Entonces, en resumida cuenta, sistema cerrado, hay intercambio de energía a través de la frontera, pero no hay intercambio de masa. Un ejemplo de un sistema cerrado, un termómetro, ¿sí? Por ejemplo, un termómetro que funciona a través de la expansión de un líquido, el conocido termómetro del mercurio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros suministramos calor a este sistema, el mercurio se expande, ¿sí? Pero a pesar de que el mercurio se expanda, ¿sí? A pesar de que el mercurio acá se expanda y llegue hasta acá, no quiere decir que haya ahí más materia de mercurio, no, porque la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Entonces, la cantidad de mercurio que tengo es exactamente la misma, lo único es que está expandido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ingresó energía, pero la masa se mantuvo constante, no salió energía por ningún lado. Entonces, cuando ya yo tengo, por ejemplo, esta temperatura acá y lo que hago es enfriarla, ¿sí? Si yo enfrío esto, lo que estoy haciendo es extrayéndole calor. Calor sale. Acá el calor ingresa. Y acá el calor está saliendo. Cuando le quito calor al termómetro, ¿qué pasa? El material, digamos, si es mercurio, el mercurio se va a contraer, pero la cantidad de mercurio es exactamente la misma, ¿sí? La cantidad de mercurio es exactamente la misma, lo único es que está contraído. Entonces, no hay intercambio de masa, pero sí hay intercambio de calor. Otro ejemplo, ya vimos en sistema abierto, una olla, ahora vamos a ver una olla, pero la conocida olla de presión, es decir, son ollas que están herméticamente cerradas y no permite que haya
ningún intercambio de materia, es decir, no hay materia que ingresa ni hay materia que sale. Pero ¿qué sí es lo que ingresa? Bueno, ingresa calor. Calor ingresa al sistema, pero la masa no tiene dónde escapar, entonces se queda acá en el sistema. Entonces siempre la masa se mantiene constante. Y bueno, existen otro tipo de sistemas que son los llamados sistemas aislados, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema aislado? Es un sistema más hermético que el cerrado. ¿Por qué? Porque en el sistema aislado, allí sí no hay intercambio de nada con el entorno. Es decir, no hay intercambio ni de energía ni de materia. Es decir, del sistema con el entorno. Es decir, yo tengo el sistema, ¿sí? A una cierta energía con una cierta cantidad de materia, esa energía y esa materia van a permanecer constantes durante todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, nunca va a salir materia ni salir energía, ni va a entrar materia ni va a entrar energía. Un ejemplo, por ejemplo, son los termos que son herméticos. Normalmente nunca son 100%, pero si suponemos que un termo es hermético, allí se logra aislar. Por eso es que nosotros tomamos el termo y colocamos, sea café, sea té, sea alguna bebida fría. ¿Para qué? De forma tal de mantener la temperatura constante de esa bebida o de ese alimento. ¿Por qué? No deja salir el calor, tampoco deja ingresar el calor. No deja salir el calor en caso de tener una bebida, un alimento frío o caliente, por ejemplo. No deja salir el calor para que se mantenga caliente. Pero si es una bebida fría o un alimento frío, no deja entrar el calor para que ese alimento aumente su temperatura. Entonces, no hay intercambio de energía. Y la materia que tengo dentro siempre se mantiene constante, ¿sí? No se va a desaparecer. Entonces, esto es un sistema aislado. También, como habíamos visto en clase, ya yo les he explicado, los iglúes son estas especies de carpas, de casitas hechas en, en las zonas muy frías, donde todo es puro hielo. Entonces hacen estas casitas con bloques de hielo, pero las diseñan de forma tal que la temperatura en el interior y la temperatura en el exterior no intercambien, o la energía en el exterior y la energía en el interior no se intercambien entre ellas, es decir, se mantiene aislada. Un ejemplo, puede estar muy frío afuera y adentro puede estar bastante caliente. Ahora, luego vimos lo que eran los gases ideales. Los gases ideales son simplemente una aproximación simplificada de lo que son los gases reales. Estudiar un gas real es muy complejo. Y podríamos decir prácticamente que los gases ideales no existen, por eso es que se llaman ideales, ¿sí? Porque es lo que quisiéramos tener en un sistema para poder estudiarlo a la perfección, pero no existen. Pero gracias a los gases ideales podemos, bajo ciertas consideraciones, aproximar un gas real a un gas ideal y predecir cómo va a ser su comportamiento. Entonces, un gas ideal es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlo de una manera más simple. Los gases ideales están formados por partículas puntuales sin efecto electromagnético que hagan que tengan un comportamiento errático, un comportamiento diferente. Las colisiones entre las moléculas y las paredes, es decir, cuando chocan entre molécula con molécula o cuando choca la molécula contra la pared, son de tipo elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía y el momento se va a conservar.
la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Cuando ingresa calor al sistema, el sistema va a aumentar la temperatura. ¿Pero por qué aumenta la temperatura? Porque aumenta la energía cinética dentro de la molécula. El movimiento molecular va a ser mayor, la temperatura va a aumentar. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son monoatómicos, ¿sí? Es decir, que son átomos del mismo elemento y está a una presión y temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, tenemos una ecuación muy conocida, muy útil, muy famosa, que es la ecuación de los gases ideales, que me dice que P por B igual a nRT, donde P es la presión del gas, B es el volumen del gas, N son los moles del gas presente, R la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Entonces, a partir de esta ecuación de los gases ideales, surgen las leyes de los gases ideales, que son básicamente estas tres leyes que tenemos acá. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ¿sí? Y la ley combinada de todos estos gases. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que la presión en un punto inicial por el volumen en un punto inicial va a ser igual a la presión en un punto final por el volumen en ese punto final. Acá, ¿qué es lo que me quiere decir? Si esto al inicio es igual que en el final, quiere decir que, por ejemplo, acá N y R son constantes, siempre van a ser constantes, el número de mole va a ser constante y R es una constante, entonces quiere decir si el producto P por B no cambia, entonces quiere decir que T es constante. Entonces la ley de Boyle es la ley de los gases ideales cuando tenemos procesos donde la temperatura no cambia. A ver, luego tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que nos dice que la presión entre la temperatura al inicio va a ser igual a la presión entre la temperatura al final. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Si nosotros despejamos de acá NR y dejamos solamente P sobre T, paso de acá T, vamos a hacerlo paso a paso, NR. Todo esto es una constante. Entonces, si paso este B de acá a dividir, nos queda P entre T igual a NR sobre B. Entonces, si P sobre T, si la presión sobre la temperatura al inicio es igual a la presión sobre la temperatura al final, quiere decir que todo este término tiene que ser constante. Y para que todo este término tenga que ser constante, quiere decir que el volumen tiene que ser constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac es la ley de los gases ideales cuando ocurre un proceso donde el volumen es constante. Y luego nos queda la ley de Charles, ¿sí? Que si aquí tenemos ley de Boyle, temperatura constante, ley de Gay-Lussac, volumen constante, entonces la ley de Charles es la que me indica que la presión es constante. Entonces se vea el volumen sobre la temperatura al inicio va a ser igual al volumen sobre la temperatura al final. Esto quiere decir que la presión es constante. ¿Sí? Hacemos el mismo análisis, despejamos de acá volumen sobre temperatura y nos queda que si al inicio es igual que al final, entonces va a ser constante. Y esas son las leyes de los gases ideales que habíamos visto y que resolvimos bastantes ejercicios con respecto a eso. Por otro lado, vimos también lo que es el trabajo en un sistema termodinámico. Nosotros en mecánica, cuando ustedes vieron los principios energéticos y el principio del trabajo y la energía,
allí conocieron por primera vez lo que significa trabajo, ¿sí? Un trabajo en mecánica, ¿sí? En mecánica del movimiento es la integral desde x1 a x2, ¿de quién? De la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un sistema termodinámico, ¿qué va a pasar? Aquí hay calor que puede ingresar o salir del sistema, o simplemente el gas, ¿sí? Aunque no haya intercambio aunque no ingrese calor al sistema, el gas puede tener una cierta energía que puede presionar sobre el pistón en este émbolo y en este cilindro, ¿sí? Presionar el pistón o émbolo y hacer que se desplace. También puede ser que se coloque el émbolo sobre el gas y hace que el gas, que el pistón se desplace hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Puede comprimirse o puede expandirse. Entonces, desde que hay un desplazamiento acá, vean, tenemos un desplazamiento y aquí tenemos un desplazamiento. Acá el gas ejerce una presión y presión por área es igual a la fuerza, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos de acá, entonces si nosotros partimos desde esta ecuación y vemos que la fuerza es presión por área, sustituimos acá presión por área por dx, ¿sí? Donde dx es el desplazamiento, la altura que va a recorrer acá, área por otra dimensión más, que es el desplazamiento, la altura, da el volumen y nos queda presión por volumen. Vean lo sencilla que es la deducción. Sí, eso igual ustedes lo tienen en todos los documentos que yo les he dejado. Entonces, nosotros vamos a tener que el trabajo termodinámico está definido como la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final. Tiene que haber un cambio en el volumen obligatoriamente, porque si no hay cambio en el volumen, el trabajo es cero. Entonces va a ser la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial del volumen. Y bueno, acá era un simple ejemplo para ver un gas, este ya lo vimos en clase, un gas que tiene una presión que varía de acuerdo a esta relación, alfa por el volumen al cuadrado, donde alfa vale esto. Nos piden encontrar el trabajo para ir desde este punto hasta este punto, es decir, de volumen inicial igual a 1 metro cúbico hasta un volumen final de 3 metros cúbicos. Entonces, como conocemos nuestra relación de presión, que está en función del volumen, la sustituimos en nuestra integral, resolvemos una integral de una potencia que es sencilla, nos queda el resultado menos 1/3 de alfa por volumen final al cubo menos volumen inicial al cubo, y podemos resolver el problemita. Este problema ya está resuelto en las clases que les he dado. Pueden ir hasta el video de la clase y ver la resolución detallada de este problema. Entonces, cuando tenemos sistemas termodinámicos y que están sometidos a transferencia de energía, pueden pasar diferentes procesos, como hemos visto con la ley de los gases ideales. Tenemos sistemas donde la temperatura puede ser constante, donde la presión puede ser constante, donde el volumen puede ser constante. Entonces, dependiendo de cómo sea estos parámetros dentro de nuestro sistema, vamos a tener diferentes procesos termodinámicos, es decir, procesos donde hay energías térmicas asociadas, donde hay una evolución del sistema, pero cumplen ciertas características. Por ejemplo, llamamos proceso isotérmico al proceso donde la temperatura siempre permanece constante. ¿Qué pasa si la temperatura siempre permanece constante? Nos va a dar como resultado que un cambio en la energía interna, que la energía interna no es más que la suma de toda la energía que hay dentro del sistema,
va a ser igual a cero. Si la temperatura permanece constante, la energía interna es igual a cero. El cambio, no la energía interna, el cambio en la energía interna va a ser igual a cero. Y eso es un proceso isotérmico. Tenemos un proceso isobárico, que es el proceso que se da cuando la presión en el sistema es constante. Y si la presión en el sistema es constante, el trabajo va a ser igual a la presión por el cambio en el volumen directamente, ¿sí? Porque cuando resolvemos la integral, acá la presión, si es constante, sale de la integral y nos queda simplemente el cambio en el volumen. Tenemos un proceso isométrico, también conocido como isocórico, por si lo ven con ese otro nombre, es el proceso donde el volumen es constante. Si el volumen es constante, quiere decir que no hay desplazamiento en el sistema, y si no hay desplazamiento en el sistema, va a resultar que el trabajo es igual a cero. Y tenemos procesos adiabáticos, ¿sí? Que son procesos donde no hay intercambio de calor. Es decir, que el calor va a ser igual a cero. No hay transferencia de energía por medio de calor. Y finalmente llegamos a lo que es la primera ley de la termodinámica, una ley muy importante porque es la ley que me habla del principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí tenemos que la energía interna, ¿sí? El delta U que veíamos acá, aquí, bueno, lo escribí con E, pero poco importa. O sea, SAU, ese es simplemente un nombre que le damos a la variable. Y me representa que el cambio en la energía interna va a ser igual al calor que hay en el sistema más el trabajo que se produce en el sistema, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo energía por calor, energía por trabajo. Esa energía por calor puede entrar o puede salir, es decir, puede ser positiva o puede ser negativa. Y el trabajo también puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué depende? Depende de si es el gas el que está produciendo el trabajo, ¿sí? O si es el entorno el que produce trabajo sobre el gas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un cierto gas con un pistón, ¿sí? Y este pistón puede moverse, puede subir como puede bajar. Entonces, el cambio en la energía interna va a ser igual al calor, ¿sí? Que el calor va a ser positivo si ingresa al sistema, como lo tenemos acá en esta figura. El calor es positivo si ingresa al sistema, ¿sí? Entonces, si estamos suministrando calor al sistema, este valorcito de acá es positivo. Pero si el sistema está cediendo calor, es decir, sale calor del sistema, va a ser negativo. Entonces, si sale del sistema, el calor va a ser negativo. Ahora, ¿el trabajo cómo va a ser? El trabajo va a ser positivo si se comprime, como tenemos acá. Y va a ser negativo si se expande, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es si sale negativo, y esto es si se comprime negativo. Esto es si se expande positivo, perdón, es al revés, es negativo si se expande. Negativo si se expande. ¿Por qué? Porque allí indica que es el gas el que está produciendo el trabajo. Es decir, el gas está desplazando al pistón. Entonces, el gas ejerce un trabajo, entonces es negativo, y va a ser positivo el calor cuando entra y cuando se comprime.
¿Por qué cuando se comprime? Porque cuando se comprime es el entorno el que está haciendo el trabajo. Entonces, si el entorno hace el trabajo, es positivo, y si el gas hace el trabajo es negativo. Y de esa forma es que podemos asociar los signos menos o más. Y dependiendo de cómo tengamos el sistema, va a haber un cierto cambio en la energía interna del sistema. Entonces se denomina energía interna del sistema, como tenemos aquí abajo, a la energía total que contiene un sistema termodinámico. A ver, bueno, ya eso es todo el repaso. Entonces, básicamente eso fue lo que vimos en esta unidad de la primera ley de la termodinámica. En los videos de clase ustedes tienen bastantes ejercicios respecto a esta primera ley de la termodinámica. Bueno, chicos, me despido de ustedes esperando que esta clase haya sido de utilidad y le haya terminado de aclarar las dudas que hayan podido tener. Me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.